Hola a todos, estamos en el tema 11, los accidentes de tráfico. Este tema lo vamos a ver en un solo vídeo porque es un tema bastante cortito y tampoco es muy complicado que digamos. Vamos a ir viendo los 3 puntos de este tema y seguimos avanzando lo que era en el bloque de seguridad vial. El tema 11, llamado los accidentes de tráfico, nos va a acercar al problema que representan estos accidentes en todo el mundo. Hablaremos de los costes de los accidentes, también hablaremos de las causas que lo provocan y por último, en el último punto, veremos dónde, cómo, cuándo y por qué ocurren estos accidentes. Estamos en el primer punto, 11.1, un problema de gran magnitud. Nos dice que los accidentes de tráfico son un gran problema. Este gran problema, que por desgracia ocurre en todo el mundo, aquí, representa una de las principales causas de muerte, de mortalidad en todo el planeta. Además, en España es significativo que es la primera causa de muerte y de lesiones entre la población joven. Tenemos que entender la población joven en la edad de 15 a 29 años. Esto es debido a que en esta edad empiezan a circular los primeros conductores de ciclomotores, pues antes no han tenido oportunidad de circular, de conducir, hasta los 15 años, que es cuando se han sacado el carnet de ciclomotor, del permiso AEMI. También es significativo que la franja de edad entre 45 y 54 años es la principal causa de muerte según estadísticas. Los accidentes afectan a toda la sociedad, ya sea de manera directa o indirecta. ¿Por qué decimos de manera directa o indirecta? Se entiende que de manera directa te afecta un accidente cuando tú lo has sufrido o alguien de tu entorno cercano lo ha sufrido. Te está afectando directamente. E indirectamente significaría cuando no ha sido de alguien de tu entorno o tú mismo, pero tú también estás pagando las consecuencias de este accidente. ¿Y cómo? Pues a través de los impuestos que vamos pagando a lo largo del año, pues como una parte de estos accidentes, de nuestros impuestos van destinados a los accidentes, se entiende que lo paga toda la sociedad. Con lo cual decimos que es un problema social económico grave. Sin embargo, no somos conscientes de la importancia, pues no tenemos demasiada información y podemos no valorar el problema. Esto, cuando yo lo explico en las teóricas, siempre digo que la gente tiene más miedo a volar que a montarse en un turismo, por ejemplo, en un coche. ¿Por qué? Por la forma en la que nos llega la información, y ha hecho que nosotros veamos los aviones más peligrosos que los coches, los accidentes de tráfico. A lo largo del año se demuestra que muere más gente en accidentes de tráfico que en accidentes de avión. Lo que ocurre es que los medios de comunicación, a la hora de hablar de unos accidentes y de otros, te lo dan de tal manera que a ti te impactan más los accidentes de aviones. ¿Por qué? Porque en un mismo momento, en un mismo accidente, fallece mucha más gente que en uno de coche. Pero digamos que a lo largo del año fallecen más los accidentes de coche que los aviones. ¿Vale? Coste de los accidentes. Los accidentes de tráfico suponen un coste. Hablaremos en primer lugar del punto de vista económico y luego analizaremos otra serie de costes. Estos costes económicos imponen un fuerte impacto en nuestro país. Representa el 2% del PIB. El PIB, el PIB, es el Producto Interior Bruto, lo que produce un país a lo largo del año. Estamos hablando de muchísimos millones de euros. En concreto, más o menos aproximadamente, supone al año unos 16.000 millones de euros al año. Que si lo partimos
entre todos los habitantes serían unos 400 euros cada uno. Además, hablaremos de los costes humanos, costes materiales, costes sanitarios y costes administrativos. Los costes humanos son las personas muertas y heridas en un accidente de tráfico, los años de vida perdidos, pérdida de la capacidad productiva, sufrimiento físico y psicológico de las víctimas, sufrimiento psicológico de familiares y amigos y pérdida de la calidad de vida. Ahí os pongo en negrita para que lo tengáis claro lo que significa pérdida de la capacidad productiva, porque lo cae mucho en los test. Pérdida de la capacidad productiva se refiere a que una persona, cuando tiene un accidente de tráfico y fallece, o por ejemplo tiene unas lesiones considerables, pues bueno, si fallece ya no va a producir más, pero si tiene lesiones ya no va a producir igual que producía antes del accidente, con lo cual su producción, su capacidad de producción es bastante menor. Costes materiales: daños en los vehículos, daños en las cargas transportadas, daños a la vía, mobiliario público, entorno, etc. Daños al medio ambiente, es decir, cuando hablamos de costes materiales estamos hablando de los daños en las cosas tangibles, las cosas materiales. Costes sanitarios, ya sea primeros auxilios, atención y tratamiento de los heridos en centros sanitarios, rehabilitación y adaptación a los heridos, gastos en medicamentos. Costes administrativos serían servicios de policía, servicios de bomberos, costes de gestión de seguros, costes legales, como por ejemplo juicios, abogados, costes de grúa, de taxi para trasladar a los heridos en el accidente, etcétera. Bien, pues terminamos este punto y continuamos con el punto 11.2, causa de los accidentes. Ahora veremos cuáles son los factores que intervienen en los accidentes. Estos factores son los mismos que intervienen en la conducción. Ya sabéis que la conducción interviene en tres factores: el factor humano, el factor vehículo y el factor vía. Pues como los tres intervienen, los tres pueden provocar accidentes. El principal, el que más accidentes produce o provoca, es el factor humano. Por ejemplo, accidentes del factor humano se me ocurre accidentes por consumo de alcohol, accidentes por distracciones, consumo de medicamentos, drogas, velocidad excesiva, todo lo relacionado con el conductor. Provocan un 70 y un 90%. Y además de los accidentes provocados por el propio conductor, también tenemos accidentes que de manera indirecta lo ha provocado el conductor en los otros factores. Por ejemplo, podemos decir, he tenido un accidente provocado por el factor vehículo porque se me ha pinchado una rueda o porque la rueda me ha reventado, ¿vale? Pues a lo mejor ese reventón en el neumático ha sido provocado por una falta de mantenimiento del conductor o del titular del mismo en la rueda, en el neumático. Entonces, aunque el factor humano interviene en el mayor número de accidentes, hay que verlo desde una perspectiva directa y una perspectiva indirecta. Factor vehículo también provoca accidentes, pero el que menos. El fallo principal en el factor vehículo sería fallos en los neumáticos. Y seguimos con el factor vía y entorno, que está en el segundo lugar, ya que provoca entre un 10% y un 35%. Pero siempre podemos decir que el conductor es responsable, es el que tiene los medios para decidir si conduce o no conduce, si adapta su velocidad o no la adapta. ¿Ok? Pues estos serían los tres factores que intervienen en la conducción y que al mismo tiempo provocan accidentes. Y en el último punto, en el punto 11.3, vamos a estudiar la situación espacio-temporal de los accidentes. Vamos a analizar dónde ocurren, el por qué, el cómo y el cuándo. Bueno, vamos a hacerlo respondiendo una serie de preguntas que se asimilan mucho a las preguntas de los test, y así lo vais a ver de una manera más fácil y os servirá de gran ayuda. ¿Dónde hay más víctimas?
Pues analizando el número de víctimas, hay que decir que el mayor número de víctimas se encuentra en carretera, fuera de poblado. Aunque haya más accidentes dentro de poblado, hay más víctimas fuera. Esto es debido a la velocidad. En poblado, ¿qué es lo que hay más? Atropello a peatones. ¿Por qué? Porque hay más peatones. Pero si hablamos de víctimas, desde un número absoluto, de un número global, tenemos que entender que fuera de poblado hay más víctimas. ¿Cuál es el accidente más frecuente? Salida de la vía, especialmente provocada por distracciones. ¿Cuál es el accidente más grave? Los choques frontales. ¿Dónde hay más accidentes? En las rectas o en las curvas. Pues mira, aunque pensemos que las curvas son más peligrosas y hay más accidentes, lo relacionaremos con que hay más accidentes. El mayor número de accidentes se provoca, ocurren en las rectas, con buena visibilidad, porque bajamos la guardia al confiarnos a ver una situación tan fácil, tan segura, pues podemos tener más accidentes que en las curvas, porque en las curvas adaptamos nuestra manera de conducir para no salirnos de la curva, vamos con más cuidado. ¿Cuáles son las carreteras más peligrosas? Las carreteras convencionales. Representan un peligro superior a las autopistas o autovías. El principal motivo es que los dos sentidos no están separados y podemos tener accidentes de choques frontales en malos adelantamientos. Además tenemos intersecciones al mismo nivel, glorietas, más peligro, más curvas, también el trazado influye, hay más peligros que las autopistas y autovías. Pero también tenemos que decir que las autopistas y autovías pueden producir accidentes, y esto es debido a la monotonía. La monotonía es hacer siempre lo mismo. Pues los accidentes que podemos tener en autopistas y autovías son distracciones, fatiga, somnolencia, debido al hacer siempre lo mismo, como he dicho antes, la monotonía, porque nuestros niveles de atención son menores, bajan. ¿Cuándo hay más accidentes? Pues cuando más vehículos hay. En las fiestas, en meses de verano, operaciones de retorno, salida. Es decir, cuando hay un mayor número de vehículos circulando es cuando ocurren más accidentes. Digamos que sería esta pregunta si te lo dicen a lo largo del año. Sin embargo, cuando hay más accidentes a lo largo del día, pues hay que decir en las horas que más tráfico hay. ¿Cuándo hay más tráfico? A primera hora de la mañana y última hora de la tarde, coincidiendo con la entrada y salida del trabajo. ¿Cuáles son las horas más peligrosas para conducir? Las nocturnas, sobre todo la madrugada, porque además de que es un horario en el que habitualmente estamos dormidos, podemos tener accidentes debido a la somnolencia, al sueño. También hay accidentes por la noche, por la poca visibilidad y el consumo de alcohol y drogas. Los relacionamos un poco con las fiestas, con las salidas nocturnas, y por eso son las horas más peligrosas para la conducción. Bueno, pues terminamos este punto y continuamos en el siguiente vídeo con el tema 12.